Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, uno diría, bueno, la redención, la resurrección de Lázaro por parte de Jesús, un poco sería la gota que colmó la copa. O sea, los signos que venía haciendo Jesús eran sumamente llamativos, todo el pueblo comenzaba a creer en él, muchos habían creído en él, realmente porque veían que Jesús hacía cosas, independientemente de lo que decía, que era siempre diferente, siempre hablaba como el que tiene autoridad. Tenía la autoridad, por supuesto, y su palabra llegaba mucho más profunda que la palabra de los fariseos, basados excluyentemente en la letra de la ley, que ellos mismos demostraban con su conducta que para nada avalaban como testimonio a través de su manera de ser y de actuar. En Jesús se veía otra cosa, por eso la gente se le acercaba, por eso creían en él. Por eso también aquellos que eran enemigos de Jesús advertían claramente, y el caso de la resurrección de Lázaro fue ya el punto máximo, claramente que nadie hacía las cosas, los signos, los prodigios, los milagros que Jesús hacía. Sabemos que Jesús había estado ya cercano a la fiesta de la Pascua en casa de María y de Marta, y generó por parte de los enemigos de Jesús comentarios que estos fueron a hacer al sumo sacerdote, a las autoridades religiosas, haciéndoles saber que lo que Jesús promovía o provocaba en el pueblo era una adhesión y una cercanía como la que ellos no tenían, por ejemplo. ¿Y qué había que hacer entonces para sacarse a este Jesús del medio? Y directamente había que matarlo. Y Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo unas palabras que si uno los toma, claro, las leemos y vemos que tienen una veracidad profética y están de acuerdo con lo que era la tradición, ¿no es cierto?, sacerdotal. El sumo sacerdote tenía
cada año, en ocasión de la fiesta de la Pascua, sí, pronunciar una profecía. Bueno, la profecía en este caso, fíjense, sí, se cumplió. Claro, porque ellos decían, ¿acaso a ustedes no les parece que es preferible que un hombre muera por toda la nación? Ahí se iban a encargar ellos de hacerlo morir. Que la nación perezca como tal a manos de sus opresores, en este caso eran los romanos, claro está. Conservar la nación, la religión, el templo, todo aquello que para ellos era el patrimonio supremo y era el lugar de la verdadera adoración, particularmente de la manera en que lo hacían ellos, que era hipócritamente, claro. Sí, claro, un hombre murió por todos, y no solamente por una nación en particular, sino que murió por todos los pueblos del mundo. En el nombre de Jesús, conforme a la promesa de Dios al patriarca Abraham, en el nombre de Jesús se bendecirían todos los pueblos de la tierra. Por la muerte sacrificatoria y resurrección del Señor tendrían vida, pero verdadera vida, la vida que el Señor nos trajo, todos los pueblos de la tierra, todos aquellos que hubiesen de creer en aquel que era el todo en todos, aquel que iba a morir por todos y que iba a resucitar para todos. De ahí entonces la firme ya convicción de que había que matar a Jesús. Y obviamente se pusieron desde ya a esa tarea, capturar a Jesús, juzgarlo hipócritamente, falsamente, como hicieron, y obtener su muerte. Con eso creían, mire, es un poco, es lo que el diablo cree que obtuvo. El diablo cree que con la muerte de Jesús en la cruz, él obtenía su victoria fundamental. No entendía, porque no entendía, el espíritu de la maldad, el espíritu de la muerte, no entiende esas cosas que son propias exclusivamente de la vida. No entiende porque no lo lleva a cabo, no entiende lo que es amar, porque no ama. Tiene un conocimiento que diría alimenta, ¿no es cierto?, la parte negativa de lo que llamamos el mundo. Sí, es un conocimiento racional, sumamente sutil muchas veces, pero no tiene en sí, uno dirá, no tiene la capacidad de amar. No, directamente no ama. Y el que no ama no conoce a Dios. Y el que no ama no entiende por qué un hombre tiene que morir por todos. Porque hay un hombre capaz de morir por todos, de poner la vida por todos. Porque hay un hombre capaz de amar como nos amó el Señor, con el amor de Dios, con el mismo amor con que nos amó como Dios. Entonces, ¿qué creen? Y que sacarse de encima a ese hombre, sacarse un rival, una competencia que no conviene. Y así actúan, claro está. Así como actuaron los religiosos del tiempo de Jesús, todas las autoridades en ese orden, fariseos, doctos, todos aquellos que buscaron matar a Jesús. Bueno, Jesús, claro, solía andar por Jerusalén y enseñar en el templo, en lo que estaba haciendo, precediendo a la Pascua en los días anteriores. Pero bueno, ya en ese tiempo comienza el Señor a retirarse. ¿Por qué? Bueno, el Señor se retira, ¿no es cierto? Se retiró al llamado país de Efraín, ¿no es cierto?, cercano ya al desierto. Y estaba con sus discípulos. Y a ellos seguramente les estaba enseñando y dándole a conocer y revelándoles cosas que después se harían realmente concretas en la gestión apostólica. Antes de ingresar al templo para el día de la Pascua, el Señor estaba en ese lugar. Pero finalmente, claro, había una orden y un plan por parte de sus enemigos de que aquel que lo encontrase y realmente denunciase el lugar donde se encontraba, bueno, fuese recompensado. Sabemos que ocurrió en el caso de Judas, el hijo de Chariot. La muerte de Jesús es la vida del mundo. Sí, claro. Murió la muerte de todos, por amor a todos. ¿Lo entendieron esto los sumos sacerdotes, los religiosos, los fariseos? No lo entendieron.
Usted me dirá, y probablemente no lo entiendan, y claro que probablemente no lo entiendan. El que entiende o solamente tiene su mirada puesta en el ego, en sí propio, en lo que llama propios intereses, en aquello que cree que es la verdad, pero finalmente en la experiencia de la incapacidad para amar se da cuenta que lo que está haciendo y diciendo no es verdad, ese realmente no puede entender que un hombre ponga su vida por amor a todos. Solamente el que ama lo entiende. Solamente el que cumple el mandamiento, por otra parte, que es el mandamiento eterno y que es el núcleo de la nueva alianza entre Dios y la humanidad. El que muere, el que derrama la sangre por todos. A ese hay que matarlo, dicen aquellos que están presididos por el espíritu del diablo. Y van y lo hacen. Y al mismo tiempo que lo hacen, que están construyendo su propio sepulcro. El Señor resucita. El Señor no puede ser retenido por la muerte. El Señor ya dejó la vida por todos, y en todos está la vida del Señor. Y el Señor está viviendo en todos, como diría San Pablo, años más tarde. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Vamos a ver entonces este misterio pascual. Entonces ya tenemos anticipadamente la visión de aquel que pone la vida por todos, por cada uno de nosotros. Cuando acudimos a la Eucaristía recibimos al Señor. Y en la última cena, el Jueves Santo, lo vamos a celebrar, hermanos queridos, ya el Señor está anticipando su muerte, y en la partición del pan y en el vino está mostrando aquello que solamente reciben aquellos que tienen fe, y una fe concreta, es aquellos que aman y reciben ya el cuerpo del Señor, la sangre del Señor, que son los signos evidentísimos de que la vida del Señor está en nosotros, ya lo vemos en nosotros, ya está resucitado, si vivimos verdaderamente vida de Cristo resucitado, y si vamos con la fe y discernimos el cuerpo a la participación del pan y el vino, del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estamos por iniciar la Semana Santa, mañana con el Domingo de Ramos. Tiempo para meditar si realmente lo que hacemos es por amor a Dios, por amor al prójimo, o si es por nuestros propios intereses. Aquí los fariseos y los escribas, ¿qué buscaban? ¿Realmente salvar su nación o mantenerse ellos en el poder? Ojalá optemos por hacer las cosas por ese amor que el Señor nos da. Es la única manera de vivir, es la vida que el Señor quiere y puede en cada uno de nosotros. Claro, vos decís, estos que persiguieron a Jesús, ¿qué querían? ¿Salvar a la nación? También es relativo esto. Quizá a lo mejor salvarse a sí mismo, salvar el prestigio, salvar aquello que les convenía, sin duda, y no pensaban tanto en la nación. En último análisis sí, pensaban en la nación como algo de propiedad, de su propiedad. Les interesaba poco y nada, porque consideraban inclusive inmundos, impuros a los otros pueblos. Y en el fondo es un signo, un síntoma evidente de aquel que piensa solamente en sí propio y no piensa en los demás. Un ego gigante que se agiganta a cada paso que se da porque se piensa solamente en sí propio, un egoísmo absoluto. Ese es el pensamiento que preside la falta de amor al otro y consecuentemente la falta de amor a Dios, por supuesto. Esa era la conducta de los que gobernaban religiosamente al pueblo de Dios. ¿Qué podían hacer sino otra cosa que la que hicieron? Matar al que verdaderamente venía a decir la verdad y traernos la vida. Bueno, uno diría, así les fue, bueno, el Señor juzga de todos.
pero realmente esa conducta es para muerte. Desecharon al Señor de la vida que éste les traía. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, de amor, de resurrección y vida. Señor, en tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.